Muy buenas tardes, buenas noches con todos. Es un placer compartir con ustedes esta tarde, esta noche, desde cualquier país que nos estén mirando a nivel de América y de Iberoamérica también. Para la Red de Ecuador es un placer muy grato presentar en esta tarde en nuestro webinar a Santiago Álvarez, que es un profesor de educación tecnológica. Ejerce su rol docente en el nivel primario, secundario, superior. También se ha formado en diplomados, cursos universitarios relacionados específicamente con las neurociencias, educación emocional, gestión cultural y entre otros. Actualmente se encuentra culminando su maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento. Se dedica también a la formación docente para profesores de educación tecnológica, educación especial también con orientación en discapacidad intelectual. Es un profesor especialista para las propuestas formativas de diplomados de especialización, también experto en capacitación en la Asociación Argentina de Cosmiatría, Medicina y Salud. También ha escrito algunos textos, algunos libros, uno de ellos, Aprendizaje basado en proyectos, propuestas didácticas pensadas para enriquecer competencias sociales, emocionales y transversales en el año 2023, Enseñanza disruptiva en el 2023, también es autor de Ser docente en el 2021, Retazos sobre la enseñanza en el 2022 y Polifonía, Voces docentes también de 2022. Gracias, mi estimado Santiago, por acompañarnos en esta tarde a Red Ecuador y a todas las personas que nos están escuchando en Iberoamérica. Bienvenido a este webinar, el enfoque competencial, social y emocional en la formación docente. Damos paso a tu ponencia y agradecemos desde ya todo el trabajo desplegado hasta el momento y que por supuesto vamos a disfrutar en esta tarde y noche. Bienvenido, Santiago. Bueno, muchísimas gracias. Primero, bueno, a toda la comunidad de Ready Ecuador, ¿sí? A Alfredo, bueno, Paul y a todos los que están allí, que nos están viendo y nos van a ver luego, ¿sí? Desde Córdoba capital hacia Iberoamérica, seguro que nos vamos a enriquecer, vamos a seguir co-construyendo esta mirada renovada de la formación docente que tanto necesitamos en estos tiempos, ¿sí? Con la vertiginosa marea algorítmica de información, digo yo, y también en los escenarios cambiantes, ¿no? Que tenemos frágiles, esos entornos que necesitamos sí o sí incorporar una nueva mirada, ¿no? No neutralizar la que venimos trabajando, pero sí revitalizarla, darle un poquito de energía y sobre todo resignificar, que va a ser la invitación de hoy, resignificar nuestra formación docente inicial y postinicial, ¿no? Por lo menos algunos pantallazos, algún paisaje conceptual y práctico para poder pensar justamente la educación de hoy. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Y aquí estamos, ¿sí? El enfoque, le coloqué este título, es un título, en realidad es una temática que justamente vengo trabajando, transversaliza, atraviesa todos los escritos o los libros que compartía aquí mi colega Paul, subyace en mis escritos la idea de el enfoque competencial, emocional, tecnosocial, es algo que investigo, que trabajo, que llevo a cabo a diario en el escenario de la formación docente también, intentando justamente, bueno, enfatizar en la importancia que tiene de docentes, bueno, emocionalmente saludables, de docentes que tengan una mirada crítica acerca de su profesión y sobre todo, bueno, este concepto tecnosocial, que no es un concepto mío, sino de un autor que trabaja, que se llama Peirone, ¿sí? Que trabaja y ha investigado acerca de los saberes emergentes tecnosociales, y bueno, y de allí es que yo incluí, ¿sí? O traje a mi haber académico, diríamos, y eh, a este depósito reflexivo, ¿no? La idea de lo tecnosocial como la conjunción de la inclusión de las tecnologías digitales,
¿sí? Con lo que eso implica hoy, con el boom de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, y cuántas otras mediaciones tecnológicas que atraviesan nuestras aulas, la escuela y cualquier institución, hasta nuestra propia subjetividad, para pensar la formación docente. Bien, comparto con ustedes. Bueno, aquí esto se los dejo para que en algún momento luego lo puedan leer, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Sí? Esto ya lo dijo mi querido colega. Y aquí hay una actividad que la tengo en uno de mis libros, que la suelo trabajar un poco, que tiene que ver con reconocernos, ¿sí? Hacer un trabajo de inteligencia intrapersonal, ¿sí? Bien sabemos que la inteligencia emocional tiene ahí como aportes de la inteligencia inter e intrapersonal, pero primero nosotros, tanto los docentes como las personas, necesitamos descubrirnos, conocernos, ponerle nombre, ¿no? A nuestras emociones, a nuestras fortalezas, a nuestras virtudes, diría la psicología positiva, ¿no? Entonces, la invitación, como un ejercicio que de pronto no sé si lo podremos hacer todos aquí, o sí, de manera rápida, armar un acróstico con nuestro nombre. Esta es una invitación que yo la suelo desarrollar tanto a mis estudiantes que se están formando en la docencia, ¿no? En relación a sus emociones, sus virtudes, cómo se califican, cómo se adjetivan como sujetos humanos y demás, ¿sí? Y justamente la invitación es a ver cuánto nos conocemos y cuánto nos reconocemos, ¿no? Esta idea del sufijo re, como volver, como tomar envión, como darle más fuerza a la idea del conocimiento, ¿m? Que muchas veces también eso hace de que podamos rastrear y explorar por qué elegimos la docencia, por qué nos formamos como docentes, por qué elegimos eh, enseñar, compartir, convidar, ¿no? Celebrar o invitar al aprendizaje a otros a partir de, bueno, colocar justamente qué nos hace sobresalientes, ¿sí? ¿Qué nos hace únicos, originales? Que tiene que ver justamente con un concepto de una de las dimensiones intangibles de la interioridad nuestra, que es el talento, ¿no? Que también ahí no... uno de mis últimos libros en coautoría tiene que ver justamente con el ser profesional y construir competencias globales para hacer tu proyecto de vida, no para hacer, sino para ser. Y el foco justamente de hoy, de esto, del enfoque competencial, tiene que ver con el ser, una mirada más ontológica, o si se quiere, de aprendizaje transformacional, diría un autor que se llama Mencirow, que trabaja justamente esta idea de la transformación de nuestros marcos de referencia, de nuestros paradigmas, nuestros patrones, nuestros estilos, y eso justamente nos hace de que seamos más inclusivos, más exigentes con nosotros mismos y que nos invite más a la acción, ¿no? Al cambio, ¿no? Como esa famosa trilogía de el ser, ¿no? El hacer y el tener. Y aquí no es que el hacer debe ir primero, por eso yo ahí siempre voy a colocar, diríamos, una disyuntiva entre el ser y el qué hacer, que tiene que ver con el inicio, diríamos, de pensar el enfoque competencial. Así que la invitación es, por ejemplo, aquí yo puse Santiago, y uno puede comenzar, diríamos, calificándose, si se quiere. No sé si alguien por allí quiere compartir alguna virtud, alguna fortaleza, algo que lo distinga, que lo haga diferente a otro. Esa es la idea justamente. Y sino que se lo puedan llevar como un ejercicio de inicio, un ejercicio de, como yo le llamo, de paréntesis didáctico, ¿no? De complementación, de introducción o de aclaración a lo que venimos trabajando, ¿sí? Ese es como a modo de introducción. Si avanzamos un poquito más, a mí me gusta pensar, si bien a mí me gusta pensar mucho las palabras, la etimología, sus orígenes, como sus constructos,
siempre voy a indagar acerca de, bueno, la famosa raíz, la desinencia, ¿no? El sufijo, el prefijo. Y esto lo van a encontrar a menudo cuando yo siempre estoy ahí compartiendo, pensando justamente en que la invitación de mirar la formación docente es para muchos de los que estamos acá, que ya somos docentes hace un tiempito, en mi caso ya hace unos 10 años ya, ya han pasado 10 años, digo, por diferentes lugares y sigue habiendo otras experiencias. Digo, qué importante es pararnos en el camino y resignificar. Revisar y dar un nuevo sentido a nuestras ideas en relación al ser y al quehacer docente, que tiene que ver con la profesión, que ahí vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Y este resignificar no solamente está asociado a estudiar, conocer, investigar, explorar libros, consultar con otros colegas, también tiene que ver con una actitud volitiva, ¿no? Y actitudinal, ¿sí? Justamente. Actitudinal en términos de disposición, de ganas, ¿sí? Emocional, corporal y justamente hacer consciente, ¿sí? Esto que estamos viviendo a diario, y para aquellos que recién están eligiendo la docencia, poder darse cuenta y darle sentido a que la docencia está más asociada a un proyecto de vida que a una profesión en sí misma intelectual, ¿no? Con esto no quiero decir que no somos profesionales de la educación y somos intelectuales, sino que lo asocio más a la idea de un concepto que me gusta mucho de la filosofía japonesa, que es el ikigai, ¿no? Esta idea de el sentido de la vida, la razón de ser, y eso lo tenemos que resignificar. Y vean un poquito más la importancia que tiene la palabra en bueno, en este desarme, en este desglose, ¿sí? El como volver con mayor intensidad, ir hacia atrás, ¿no? Hacer una mirada mucho más amplia, ¿sí? Acerca de lo que creemos, de nuestros valores, de nuestros posicionamientos, de los modos de actuar, de nuestros hábitos, ¿no? Diría Bourdieu. Tomar envión y luego ir sobre las señales, las marcas, las firmas, ¿no? Esta idea de la firma, la marca, aquello que aprendimos. Habrá cosas que tenemos que desaprender, habrá cosas que tenemos que resignificar, revisarlas, reforzarlas, revitalizarlas, renovarlas, ¿no? Entonces, hacer justamente un camino, un recorrido sobre lo que hemos transitado, sobre nuestra formación, sobre nuestras experiencias, eso que nos pasa, eso que pasa por nuestro cuerpo, diría Jorge La Rosa, ¿no? Y ver qué cositas, ¿sí? Digo cositas como para hablar de marcos de referencia, posicionamiento, justificaciones, eh, haceres, haceres ordinarios, diría Inés Dussel, ¿no? Esto de los haceres ordinarios docentes, digo, eh, que tenemos que replantearnos, sobre todo en estos escenarios hoy totalmente convulsionados, totalmente con cambios, con transformaciones curriculares, con transformaciones de metodologías, de maneras, de las configuraciones, las agrupaciones, los estudiantes, ¿no? Bueno, los factores que atraviesan a toda comunidad educativa en las diferentes cartografías, bueno, de Iberoamérica, justamente, que son los que están hoy compartiendo con nosotros. Así que la invitación es resignificar. Volvé hacia atrás, fíjate, reflexiona, repensa, revisa tus marcas, tus señales en relación a tu profesión, tu razón de ser, tu proyecto de vida, la docencia. Y aquí hay algo que me gusta mucho pensar, que es las condiciones intrínsecas y extrínsecas, como grandes distinciones entre el ser como la interioridad, la configuración interior, el alma, nuestra identidad,
dimensiones intangibles, ¿no? Yo siempre hablo de, cuando digo enfoque competencial, intento decir que es un constructo teórico globalizador, ¿sí? Porque competencial no solo me estoy refiriendo a competencias, si bien hay muchísimo estudiado al respecto, y también se confunde con las habilidades, con las destrezas, con las aptitudes, con los talentos. Cuando digo enfoque competencial, intento globalizar justamente esta interioridad, este aspecto intangible, blando, de todo sujeto humano. En este caso, justamente de los docentes. Entonces, muchas veces confundimos o priorizamos o ponemos en primer lugar el quehacer antes que el ser. ¿Sí? Nos interesa más la práctica, la actividad, el trabajo, la tarea, la profesión, la manifestación pública de aquello que somos, pero nos olvidamos justamente de que la docencia, el trabajo docente como trabajo artesanal, diría ahí nuestra querida Andrea Liu, que habla, ¿no?, de los artesanos de la enseñanza, tomando aportes, bueno, de otro autor que habla de la artesanía, ¿no? Qué importante es que volvamos a resignificar nuestra identidad, nuestro rol, nuestra labor, ¿no? El vínculo que se construye estudiante-docente, la construcción de, bueno, un entorno resonante, diría Daniel Goleman, si lo tomamos desde la neuroeducación, ¿no? Un ambiente libre de amenazas, ¿no? Volver sobre la configuración de la arquitectura escolar para poder pensar justamente estas competencias, como bien dice ahí, emocional y tecnosocial, a la cual intentaré que podamos ir surfeando la ola de estas ideas que son, bueno, un puntapié para seguir pensando y para seguir analizando justamente nuestra profesión, pero más que eso, la formación, ¿no? La configuración, la forma justamente, ¿sí?, que se va armando, que se va construyendo de cuántos docentes que hoy, bueno, algunos ya recibiéndose, algunos que ya están en sus últimos años, otros que hace tiempo están trabajando en diferentes estamentos, en el sistema y demás, cumpliendo diferentes roles, volver al ser, ¿sí? Volver a la razón de ser por la cual elegiste ser docente, por ejemplo, ¿no? Y porque, ¿qué pasa? Cuando abrazamos el quehacer, nos cansamos, ¿sí? Nos embotamos, ¿sí? Y, bueno, perdemos el horizonte, diríamos, y, bueno, el estrés, ¿sí?, y el bienestar justamente nuestro como docentes empieza a tener, bueno, sus dificultades. Cuando hablamos justamente de interioridad, bueno, aquí tenemos a un colega que es Lucas Leal, es un cordobés, que él escribe también bastante sobre la interioridad, sobre la educación para la interioridad, un doctor en estudios sociales, ¿sí? De acá de Córdoba, un compañero sería, que trabaja conmigo. Él dice: se entiende a la interioridad no como un mero valor, sino como una dimensión constitutiva de la persona humana. La autoconciencia, las emociones, los sentimientos, los recuerdos, los anhelos, las dudas, los temores, todo eso y mucho más forma parte de esa realidad compleja, viva y dinámica que llamamos interioridad, que tiene que ver justamente con el ser, ¿no? Cuando hablamos de enfoque competencial, emocional y tecnosocial, estamos hablando justamente de abrazar la interioridad, aquello que no se puede tocar, que no se puede ver, pero que nos forma, ¿no? O sea, la idea de nuestros conocimientos, ¿no? De las estrategias cognitivas que son nuestras puertas de entrada a los saberes, a las disciplinas, a los campos de estudio, no las podemos tocar, pero son dimensiones de la interioridad, ¿no? Que tenemos que volver a eso por encima justamente de una práctica sin sentido o de una solamente algo pragmático que no tiene, que no es crítico, que no es creativo, ¿no? Que no pone en tela de juicio, que no reflexiona, sino que justamente poder vincular nuestra interioridad
bueno, con lo que hemos elegido formarnos y ser expertos enseñando esa disciplina o formando a otros en este camino tan hermoso que es enseñar. Y aquí hacía grandes rasgos para que pensemos la idea de la interioridad, qué vinculación tiene justamente con la profesión, que en muchas ocasiones es un poco criticado o es controversial hablar de profesión porque se lo toma como un concepto, como un término más neoliberal, si se quiere, más de índole empresarial, ¿no? Pensándolo de ese modo. Y cuando uno va a los orígenes del término etimológico, la palabra profesión, ¿sí? Tiene que ver justamente con una confesión pública, poner en manifiesto ante una colectividad una práctica. Manifestar ante la comunidad docente, ante una comunidad educativa o ante el mundo o ante el universo, ¿sí? Que estemos justamente transitando, manifestar, confesar, hacerlo público, que tiene que ver un poco con la política, ¿no? Por eso decimos que enseñar es un acto político en términos de, bueno, esto, ¿no? De la Constitución y el desarrollo de la ciudadanía y la cohesión social, ¿sí? Entonces, la profesión, hacer público lo que somos. Profesión no tiene que ver con tener 1, 2, 3, 4 y 5 postdoctorados, no sé, o escribir 20 libros, ¿no? La profesión tiene que ver con un gran conjunto de dimensiones que forman parte de esa interioridad de la que vamos a hablar hoy. Si nos llega, nos alcanza el tiempo, no sé cómo vamos, Paul, o si de pronto vos podés contarme al respecto, pero eh, quiero que vayamos ahí, cómo va la gente, los que nos están viendo en vivo, si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, Santiago, nos está haciendo vivo la gente y nos salta en este momento una pregunta interesante que se me viene a la mente. ¿Cómo podemos contribuir, cómo contribuye el enfoque competencial para mejorar la calidad de la formación docente en el aula? Bien. Primero que empezamos justamente nuestra visión o la perspectiva en términos del vínculo del vínculo docente-estudiante cambia, porque nuestro rol como docente ya no es como un rol de informantes, ¿sí? Sino que es un rol de reformadores, que tiene que ver justamente con pararnos desde una mirada más ontológica, más desde la interioridad, y desarrollar, como bien decimos, una práctica educativa, y ahí es donde lo educativo tiene una relevancia interesante, que muchas veces lo usamos como un término, bueno, ahí al pasar en el discurso justamente, pero educar etimológicamente significa sacar el potencial que está adentro, dar a luz, extraer hacia afuera la potencialidad latente de un otro. Entonces nosotros como docentes ya no solo vamos a priorizar, y con esto no digo que hay que dejarlo al margen, ni tampoco neutralizar esa disciplina y la experticia sobre aquello que se ha prescripto como conocimiento legítimo socialmente, ¿no? En un diseño, sino que también tener en cuenta la interioridad de un otro estudiante, que tiene talentos, que tiene competencias, que tiene aptitudes, que ahí vamos a hablar un poquito de esto, que tiene destrezas. Ya no es solamente el conocimiento disciplinar, el campo de estudio, lengua, matemática, educación tecnológica, pedagogía didáctica, ¿no? O las didácticas específicas de la formación. Ya no solo es eso, sino que es sacar hacia afuera a que el otro pueda, a que tiene posibilidades, ¿no? Entonces ahí entran en juego justamente, bueno, obviamente hablamos de la famosa diversificación curricular o la diversificación didáctica, ¿no?
está la pluralidad y la heterogeneidad de nuestros escenarios, ¿no? La divergencia en la enseñanza, todas estas cuestiones que hacen a que ya no es solamente academicista o enciclopedista la formación o la repetición, ¿no? El mecanicista de, bueno, esto tienen que saber, ¿no? Como una cuestión transmisiva o de información, sino más de esto, ¿no? De transformación, de un cambio de paradigma, de un cambio de marco de referencia acerca de. Creo que por ese lado es el punto y que es lo que yo abogo, diríamos, y trabajo, bueno, de manera diaria en la escuela y así también asesorando a los docentes que uno tiene la posibilidad de compartir con ellos de manera horizontal el trabajo que vamos realizando, ¿no? Toda profesión es una confesión pública de un trabajo interior. Se exterioriza en la profesión ese trabajo interior. Las dimensiones intangibles de cada persona. Es la manifestación pública de nuestro ser y nuestro quehacer. Es una combinación de las dimensiones intangibles, las que he nombrado, y tu práctica, o las actividades o las acciones, ¿no? Que tienen que ver justamente con acciones que son coherentes con esas dimensiones que te constituyen o que de pronto estás trabajando o estás resignificando en vos como docente. Entonces, profesión no es, como uno dice, no, profesión es un trabajo. No, profesión que tiene, digo que no, ya sea un rubro, es idónea, por supuesto, es una persona que tiene una capacidad que no la va a tener otro, pero no es el único factor que determina la profesión, sino que es justamente un cúmulo, ¿no? Un conglomerado de, de muchas aristas. Ven aquí, dice enfoque competencial, emocional y tecnosocial, ¿no? El enfoque tiene que ver con una visión, con una perspectiva, un foco, ¿sí? Y que la palabra foco tiene que ver con un punto de interés, una forma de ver las cosas, ¿no? Uno dice, perspectiva es un lente de cómo se puede ver tal cosa, ¿no? Esto de pensar la formación docente como verlo desde las competencias o desde las dimensiones intangibles, desde lo emocional y lo tecnosocial, es una forma de mirar la formación docente, no es la única, sino que es la forma que yo creo que viene a renovar la mirada del ser y el quehacer docente. Cuando hablamos de competencial, ya lo dije, tiene que ver con aquellos aspectos intangibles del sujeto humano. Cuando digo de emocional, ¿no? Lo emocional tiene que ver con el gran mundo de la emocionalidad y la hemodiversidad, ¿no? Con la capacidad de sentir, con entender a las emociones como brújulas de nuestra existencia. Diría, hay un autor que también que es el autor de la Ley de Educación Emocional Argentina, que es de San Juanino, Lucas Mariesi, ¿sí? Que es un psicólogo, que él dice, ¿no? Las emociones son la brújula de nuestra existencia y los que nos invitan justamente también son sistemas adaptativos, ¿no? También son reacciones neuroquímicas, ¿no? Dependiendo justamente el enfoque neurocientífico, ¿no? Son, diría Humberto Maturana, las emociones son aspectos psicocorporales, ¿no? Entonces hay toda una cuestión para analizar en relación a lo emocional y cuáles son los límites también en la formación para no caer en la terapia, en la consultoría, ¿no? En relación a la formación docente también es un tema para analizar y que puede llevarnos muchísimo tiempo. Y esta mirada tecnosocial que justamente está asociada a la producción, el intercambio y el consumo, podríamos decir prosumidores, ¿no? Digitales, ¿no? La digitalización entendida justamente con que es lo procesado, diríamos, bueno, con un código, ¿sí? Código binario que no es, ¿no? Una tecnología que hasta el momento no la teníamos, ¿sí? Hasta hace unos años atrás, que ahora, por supuesto, la tenemos en cualquier dispositivo.
¿sí? Un celular, una laptop, una computadora, una tablet, ¿no? La importancia que tiene de cómo yo interactúo, produzco, consumo con la mediación tecnológica, ¿sí? Digital, y eso justamente también tiene mucho que ver, ¿no? Con, por ejemplo, esto que estamos viviendo hoy, de qué modo podemos abordar una formación, un webinar gratuito y llegar a tanta gente a través de un medio digital o una herramienta digital cuando es incluida de manera genuina en una práctica, como lo dice nuestra querida Mariana Mayo, ¿no? En su libro Enriquecer la enseñanza. Bien. Enfoque competencial. Podemos pensar en capacidades, podemos pensar en habilidades, podemos pensar en destrezas, en aptitudes, ¿no? Podemos pensar en conocimientos, talentos, ¿no? Y seguir, ¿no? Yo digo el enfoque competencial como una dimensión globalizadora de todos estos términos, ¿no? Cuando uno investiga, hay muchísimos autores, pero por ejemplo, cuando hablamos de esto del enfoque competencial, hay un autor que es Tobón Tobón, que es muy conocido, ¿sí? Que habla acerca del enfoque competencial, hay muchísimo escrito al respecto. Y esto de Hugo Labate también habla sobre las capacidades. Aquí en el Ministerio de Educación en Córdoba, en Córdoba Capital, también hay mucho trabajo escrito en relación a las capacidades fundamentales, tanto para la formación docente como para la formación, ¿no? Del perfil de estudiante que se busca en la escuela, de aquí, en la escuela posible, hoy le llaman, en la nueva gestión del Ministerio de Educación. Entonces, hablar de esto de las capacidades. Soy capaz. Y el hablar de capacidad es hablar de potencial. Yo siempre lo asocio, si hay algún profesor de física o de ciencias naturales, me va a entender cuando se habla de energía potencial, que es la energía almacenada en un cuerpo, está acumulada en un cuerpo. Podríamos pensar que la capacidad está asociada a un recipiente. Yo siempre asocio y lo explico la capacidad desde la creencia y desde lo que poseo. Yo soy capaz de brindar una conferencia, una charla, un webinar, ¿no? Hay una afirmación, hay una certeza acerca de, ¿sí? Yo poseo, yo tengo las herramientas para poder brindar o formar a otros docentes. Por ejemplo, la cuestión de la potencialidad latente. ¿Qué es esto de latente? Latente tiene que ver justamente con que parece que está inactivo, está dormido, todavía no se ha dado a conocer. Pero si nosotros en la formación docente, si hay equipos de gestión, los equipos de gestión, los directores y aquellos que cumplen funciones de supervisión en las instituciones, en el sistema educativo, tanto a nivel meso como a nivel macro, ¿no? Institucional, son los primeros formadores de sus docentes, ¿sí? Los primeros que capacitan, ahí viene la palabra capacidad, ver las posibilidades, considerar qué tienen, en qué son capaces los docentes. Y esto justamente, como ahí había una pregunta que hacía Paul, tiene que ver con si yo puedo verlo en mis docentes, yo como director lo veo en mis docentes, esos docentes lo van a poder ver en sus estudiantes, ¿no? Cuando hablamos de destreza, estamos hablando, ustedes saben que la palabra destreza viene de diestro, viene de la mano derecha. Y en la antigüedad, hace mucho tiempo atrás, todo lo que se hacía con la mano derecha tenía un significado espiritual de que se hacía bien, que tenía que ver con lo positivo, ¿sí? De allí es que nace o se cree que la palabra destreza significa hacer bien las cosas de manera ágil, rápida y efectiva. Una persona con destreza es una persona que no solo es eficaz, es decir, alcanza un objetivo, sino que es eficiente. Lo hace en el tiempo estipulado, con los recursos que cuenta, sin gastar, ¿no? Sin gastar más de manera indebida, ¿no? Y por lo tanto, eficacia y eficiencia unidas me hace una persona efectiva. La efectividad es la combinación entre ser eficaz y ser eficiente. Entonces,
Yo puedo tener, porque a veces la destreza lo asociamos a lo motriz, a lo práctico. Sí, tiene que ver con una práctica, ¿no? Pero uno puede tener destrezas mentales, uno puede tener una destreza psicomotriz, uno puede tener destrezas hemodiversas, ¿no? Destrezas en la realización de hacer bien una cosa, ¿sí? Hacerla bien, esto no tiene que ver con con si, con lo moral, con lo bien o lo mal, sino que tiene que ver con cumplir, ¿sí? De manera ágil, rápida, eficaz y eficiente con aquel cometido que el cual se propone la persona, ¿no? Una persona diestra. La aptitud, que es hermoso, estos temas son hermosos para trabajarlo, hay muchísimo por decir, ¿no? Tenemos aptitud y actitud. La actitud como ganas, como disposición, y la aptitud como el talento descubierto y trabajado. Una persona apta es una persona que reconoce, nomina, le pone un nombre a su talento, que puede ser innato o no, no vamos a entrar en esa discusión porque si no tendríamos que estar mucho tiempo, pero el talento es el peso de una persona, ¿no? Y en lo cual te hace único, te hace sobresalir, ¿m? Que lo reconoces, pero yo puedo reconocer que soy muy bueno enseñando, pero si no me pongo a estudiar, no me capacito, no me vinculo con otras personas diestras, no me vinculo con otras personas que hace tiempo, ¿no? Porque la destreza tiene que ver justamente con una práctica en el tiempo, con una trayectoria, con un camino a recorrer. Una persona con aptitud es una persona que reconoce su talento, pero que no se queda con que tiene el talento. Trabaja sobre el talento y te hace justamente una persona apta. ¿Mm? Y las habilidades están más asociadas a la acción, a la predisposición que tiene una persona a hacer, ¿sí? Una inclinación o es proclive eso no significa que seas diestro o que seas competente, sos habilidoso, ¿sí? Esto pasa mucho, está muy relacionado con el talento, la habilidad. Es decir, hay algo que me inclina, soy bueno o no, hay algo que me lleva, aparte que me gusta, que lo disfruto, que la paso bien, me inclino, tengo una tendencia, ¿sí? A moverme, a desarrollarme en tales acciones, en jugar fútbol, en leer, en escribir, en cantar, o sea, en enseñar, en cocinar, ¿no? Dependiendo cuál sea. Pero miren cómo el abanico, diríamos, de pensar la formación docente para luego llevarla a nuestro escenario, a nuestras microdecisiones a nivel áulico, es cambiar el foco y cambiar la mirada en que estamos ante un sujeto humano que tiene dimensiones latentes, que necesita descubrir, que necesita ponerle un nombre, que necesita darse cuenta y tener claridad, tener luz acerca de cuán competente es. Bueno, aquí decimos con Mariano, un colega amigo, decimos que las competencias se constituyen en una dimensión globalizadora, es decir, abarca la complejidad de los aspectos subjetivantes de las personas, emociones, sentimientos, identidad, carácter, personalidad, idoneidad, expertise, incumbencia, perfil profesional. Para nosotros pensamos si bien esto es recursivo y sinérgico, el hablar de las dimensiones, no es que si sos competente estás por encima de un habilidoso, de una persona que tiene destreza o aptitud, sino de que creemos que la competencia globaliza porque esto es una cosa de él, sino que lo comparte ante una colectividad. Competencia global, esto que estamos viviendo hoy, de hacerlo y abrirlo a Ecuador y a otros países que seguro después, gracias a Dios por por las redes, diríamos, los medios digitales, va a llegar a otras latitudes y a otras cartografías y a otros docentes que con solo tener un celular, un dispositivo móvil, van a poder acceder a ver y decir, eso es una competencia global. Se corre de los márgenes, de los límites,
geográficos y puede alcanzar a otros. Y eso es justamente gracias, bueno, obviamente a la globalización o a la posglobalización, como este nuevo concepto que se trabaja hoy, ¿no? De que los mismos estudiantes también sepan de que no se están formando para su comunidad, para su aula, para su vereda, ¿no? Se están formando para el mundo. Por eso hablamos justamente de este concepto de competencia global, o como bien se habla mucho, hay muchas cosas escritas al respecto sobre la educación global. ¿Mm? Entonces, tenemos que hacer foco en el mundo interior de cada sujeto humano, ¿no? Y considerar la competencia desde el ser, ¿sí? Desde la pertinencia de los aspectos intrínsecos, lo que recién dijimos, que constituye la identidad, lo que es una persona, ¿sí? Esto también nosotros los compartimos allí en nuestro libro. Competencia está asociada a la integralidad, a la totalidad, a la globalidad de los sujetos humanos. Es integrador, es abarcativo, tiene que ver con el ser, con el conocer, con el hacer y el convivir con otros, que esto está un poco más adelante. Los famosos pilares del texto del informe de Jacques Delors, de la UNESCO, que dice la educación encierra un tesoro, ¿no? Habla de 4 pilares. Es un texto del 1996, o sea, ya en el 96 se estaba hablando de esto. Por eso hablo del resignificar, revisar las bases y pensar justamente que la persona competente, la persona es competente a través de su ser, su conocer, su hacer y su convivir, ¿no? Y logra potenciar su entorno, es lo que recién decía, ¿no? Su contexto, su entorno, su comunidad. Y por supuesto puede llegar a otras provincias, a otros países, ¿no? A otros lugares. Bien. El enfoque emocional justamente tiene que ver con esto que yo les decía recién, ¿no? Las emociones, a mí me gusta mucho pensar a las emociones como que nos dan información sobre cómo debemos decidir, cómo debemos existir. Bueno, un montón de cuestiones relacionadas que muchas veces esta parte, si bien ahora ha tomado muchísima relevancia e importancia, aunque por lo menos en la formación docente, en los diseños curriculares, es un tema del que quiero escribir o entregué mi proyecto, diríamos, de tesis de doctorado, que tiene que ver justamente con la educación para la interioridad en la formación docente. Por eso es que lo traje a colación y digo, de pronto, mi trabajo va a ser la investigación de cómo las prescripciones curriculares, cómo rastrearlas, ¿no? En las documentaciones curriculares, si realmente hay formación para la interioridad en la docencia. Lo hay materias, hay contenido, hay objetivos, metas de comprensión en relación a esto. Solamente la educación sexual integral habla de esto al respecto. ¿Qué otra materia, qué otro espacio curricular o espacio formativo está hablando del enfoque emocional? ¿No? ¿Cuánto se habla de lo emocional, del famoso wellness docente o el famoso bienestar docente, el cuidado hacia el docente? ¿Quién cuida al docente? ¿Se lo forma para, para tener justamente esta mirada globalizadora, abarcativa, integral acerca de las emociones? Esa es la invitación a la resignificación. Aquí están los 4 pilares de los que nos habla Delors. Que recién los dije, el aprender a ser. Vean el orden, ¿no? La importancia del ser como primero, luego el hacer, luego el conocer y la idea de poder convivir con otros. ¿Mm? Que tiene que ver justamente con una inteligencia interpersonal. Aquí hay, así esto no me voy a poner a indagar sobre, pero sí dejarles para que tengan, ¿no? El enfoque emocional puede ser visto de muchos modos, ¿sí? Eh, desde las habilidades para la vida, que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, que son 10. Algunos otros autores hablan de habilidades no cognitivas, como por ejemplo la OCDE. Otros hablan de las famosas soft skills o habilidades blandas. Desde el lado de la psicología se habla de las 5 grandes, que se habla justamente de esto de la extraversión, del neurotismo, ¿no?
del altruismo, ¿no? De estar abierto al cambio. Esa también es una mirada muy linda. Yo en el libro en el de ser docente hay todo un capítulo justamente que hablo del perfil renovado desde la mirada del enfoque emocional, ¿no? Habilidades no técnicas, ¿por qué no técnicas o por qué transversales? Porque cualquier profesión, cualquier espacio curricular, cualquier campo de estudio puede abordarlas de manera implícita o explícita, ¿no? Porque atraviesa cualquier campo disciplinar, ¿no? Cualquier oficio, cualquier trabajo, cualquier profesión debería formarse desde un enfoque emocional, ¿no? Cómo cuidar mis emociones, cómo manejarlas, regularlas, ¿no? Cómo reconocerlas, cómo ponerle nombre, cómo identificarlas, ¿sí? Hay una técnica muy interesante que se llama la técnica de la espiral, que justamente tiene que ver con eso, cómo me siento, cómo lo siente mi cuerpo, eh, lo pongo en palabras, lo escribo, qué identifico como necesidad en términos de esa emoción, ¿no? ¿Qué cosas debería cambiar o qué es lo que me generó que yo sintiera eso, ¿no? Como una espiral, ¿sí? De manera recursiva, ¿sí? Bien. Esto se los voy a dejar de tarea, pero se los dejo para que lo vean. También está en el libro de aprendizaje basado en proyectos, que tiene que ver con la AAA. Esto lo hago mucho en la escuela secundaria a los chicos y realmente quedan, imagínense, en una materia de educación tecnológica, proponerles que piensen en cómo se ven, cómo se sienten y qué piensan de ellos mismos, que el cómo se ven tiene que ver con la autoimagen, el cómo me siento con la autoestima y el cómo me pienso con el autoconcepto, ¿no? Y ahí trabajamos la AAA, autoimagen, autoestima y autoconcepto. Es una cosa interesantísima, ¿no? Muy personal y que por supuesto algunos no la quieren compartir y por supuesto nadie les va a obligar a hacerlo. Estoy hablando de los estudiantes. En realidad esto solamente es una herramienta de autodescubrimiento, de autorreconocimiento, donde uno pueda poner en palabras cómo me veo. Bueno, les hago trabajar ahí se pueden mirar con la selfie del celular o con algún espejo, ¿no? Cómo se valoran el autoestima como el valor, el precio que me doy a mí mismo y qué pienso acerca de mí. ¿Cuáles son mis concepciones acerca de mi forma? Obviamente que las tres están vinculadas, ¿no? Porque a veces cómo me veo está totalmente asociado a cómo me pienso, ¿no? Y cómo me veo es si me valoro o no, ¿no? Porque a veces la autoestima pasa por una cuestión más estética, exterior, que por una cuestión interior, ¿no? Que cuando el foco está dado en la dimensión más interior que exterior. Pero bueno, es una tarea como para que piensen cómo se ven, cómo se sienten y qué piensan de ustedes mismos. No en relación a la docencia, en relación a su persona, ¿sí? Porque antes de ser docente, antes de ser director, antes de ser supervisor, doctor, licenciado, escritor, coordinador, lo que sea que hagas, que es buenísimo que lo hagas y que lo disfrutes, sos una persona, sos humano y tenés que primero mirarte, resignificar tu camino, ir hacia atrás. Esa es la invitación. Aquí está lo que recién estábamos hablando, ¿no? La idea de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Esto es un concepto que lo trabaja Salovey y Meyer, que son los que hablan por primera vez acerca de la inteligencia emocional. Yo lo traigo ahí a colación y después el que va a investigar y le va a dar mayor profundidad o va a resignificar e interpretar estos conceptos es de Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, ¿no? Como la capacidad de reconocer mis emociones y mis sentimientos y también reconocer la de otros, mi automotivación y cómo manejo la relación con otros. Qué importante es que en la formación docente se le enseñe a los docentes que ya están ahí, o los que están próximos, se les llama practicantes, residentes, ¿no? Dependiendo, a vincularse con otros. Yo realmente, yo tengo la práctica docente, enseño en práctica docente y cuando los veo que llegan a la escuela o cuando trabajan en dupla pedagógica,
nos encontramos con que si no te podés llevar bien con tu compañero que hoy se están formando juntos, imagínate en una comunidad grande y que no solamente trabajas con una comunidad, a veces vas a 2 o 3 escuelas. ¿Mm? ¿Cuánto te conoces? ¿Qué valor le atribuís a tu interioridad? ¿Qué debes transformar de tu vida interior? Son bastante profundas y hondas las preguntas, ¿no? Esa es la idea, que no las puede responder la inteligencia artificial generativa. Y si las responde, va a responder un sistema automatizado que no te conoce, ¿no? Pero vos sí tenés una gran base de datos como para poder decir, ¿qué reconozco de mí, de mis emociones, de cómo me siento? Y eso va a hacer de que vos puedas construir relaciones saludables, fructíferas, nutritivas, ¿no? Y de coformación con otros. Por eso, ¿cómo construyo mis relaciones? ¿Sobre qué valores cimiento mis vínculos profesionales, mis vínculos laborales, ¿no? Tengo en mi vida personas clave, esto también lo hablamos mucho en el libro de Ser Profesional, personas clave, personas de conexión de oro, diría Bernardo Estemateas, ¿no? Personas que justamente te van a vincular a crecer, a avanzar. Y acá les quiero compartir esto. No sé en qué estamos, vamos en hora más o menos, pero esto me gusta mucho pensar. Hay un libro que se llama El tacto en la enseñanza. No me acuerdo el autor, pero se los recomiendo. ¿No? Me gusta mucho pensar en el tacto. Si bien esto es de un fragmento de una poesía, yo siempre lo suelo traer cuando pienso en yo como docente, primero como formador, primero como persona que elegí la docencia como un proyecto de vida, que con el tiempo me di cuenta que ese era el nombre, proyecto de vida, razón de ser Ikigai, ¿no? Debo ser una persona con tacto. Y si bien esto, que es un poemario de un amigo, ¿no? El coautor del libro Ser Profesional, él dice, tacto no es solo el sentido distribuido por toda la piel, por el cual percibimos textura, presión y temperatura. Es también la cualidad de tratar situaciones con cautela, prudencia y sensibilidad. Cuando yo lo comparto esto con algunos colegas también que le doy clase de Ecuador y de Perú, y escuché algo que me gustó mucho y lo anoté. Me dijo una colega, cautela, prudencia, profe, es el tino, me dice ella. ¿Cómo nosotros nos vinculamos con los otros? ¿Sí? Con el otro docente, con el otro par, con nuestro equipo de gestión con el que nos coordina, con el jefe de área, el jefe de departamento, con la comunidad, con los padres, con el de maestranza, el de no sé, con el estudiante. ¿Qué tacto estamos teniendo? Tiene que ver con una competencia emocional interpersonal que tenemos que fomentar y trabajar, que no solamente es teórica, sino que hay que practicarla, hay que llevarla a cabo en el escenario cotidiano y caminarla, revisarla, darle un nuevo sentido a las ideas acerca del vínculo pedagógico, la construcción con un otro. ¿Qué competencias sociales deberíamos privilegiar en nuestra práctica docente? El compañerismo, la empatía, la inteligencia interpersonal, la asertividad, la humildad académica y profesional, ese me gusta mucho, la comunicación efectiva, la comunicación clara, la claridad cuando damos, comunicar tiene que ver con poner en común un tema, ¿sí? Que sea con claridad, y la asertividad tiene que ver con estar en el equilibrio entre lo pasivo y lo agresivo. Una persona asertiva es una persona que equilibre y balancea sus palabras con certeza, con seguridad y posicionamiento, sin herir, sin lastimar a otro, pero tampoco sin quedarse fuera de escena, que sería lo pasivo. Una persona pasiva que hace indiferente, indistinto, ¿no? Pero la asertividad es yo muestro con certeza y seguridad lo que pienso, sin necesidad ni de confundir, ni de ser condescendiente, ni tampoco de agredir a otros. Eso es una conducta asertiva, que no solo tiene que ver con comunicar, la asertividad tiene que ver con conductas a veces, ¿no? Somos asertivos de un modo, o puede ser justamente en un estilo de comunicación asertivo y no agresivo o pasivo. ¿Mm? Bueno,
Ya vamos casi terminando, así que esto quiero regalárselos, que para mí ha sido un hallazgo en términos de encontrar algunos términos, y dije, wow, la inteligencia interpersonal, que justamente tiene que ver con el vínculo, con la construcción con un otro, ¿sí? Puede llevarse de muchas maneras. Puede ser apático, uno puede vincularse de manera apática, que justamente tiene que ver con ser indiferente, que no te importe, que un cierto estupor o una somnolencia emocional, es decir, está inactivo ahí mi deseo de poder vincularme con otro. Soy apático, no me interesa, no tengo interés. Puedo ser empático, vean que todas tienen como, como desinencia, diríamos, o podríamos decir como sufijo, patía, que la apatía justamente significa del griego todo lo que se siente o se experimenta, que de ahí viene la palabra pasión, ¿no? Lo que se siente. Entonces, cuando nosotros hablamos de empatía, hablamos del sentimiento. No es esto que a veces solemos decir como me pongo en el zapato de otro. A ver, ¿cómo vos te vas a poner en el zapato de otro si no sabes cuánto calza? ¿Cuál es el zapato que le gusta? ¿Cuál es la carencia, no? La empatía no es solo emocional, también es cognitiva, ¿no? Yo puedo reconocer cómo está el otro porque me vinculé, me interesé, sé de él, sé de esa persona, de él o de ella. Pero también está el punto de que muchas veces no somos empáticos, sino que somos ecpáticos. Y esto es cuando nos instalamos en las necesidades de otras personas. En vez de dejar que el otro decida por sí solo, nosotros cargamos con la necesidad de otro y queremos resolver la vida de otro. Esto pasa mucho. Nosotros los docentes somos muy así. Cuando vemos la necesidad de un estudiante y decimos, quisiéramos hacerlo por él, pero no se puede. Primero, que no es saludable. Segundo, de que nuestro rol tiene límites, ¿no? Y esto no tiene que ver con ser insensibles ni con no tener tacto, sino que tiene que ver con lograr un equilibrio, ¿sí? Y no instalarnos, no solo en la docencia, en la vida en general, ¿no? Y en la simpatía, que no tiene que ver con tener una linda sonrisa, sino que tiene que ver con el acompasamiento, diría la programación neurolingüística, ¿no? Digo esto del acompasamiento, como el sentir al tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo estamos sintiendo y estamos compartiendo, ¿sí? Esa emoción, ¿no? El compartir o el acompañar una emoción, eso nos hace personas simpáticas. ¿Mm? Justamente esto quería regalarles, ¿sí? Y si hablamos de habilidades, de saberes tecnosociales, ¿sí? Ya nos queda un minuto. Entiendo que es así. Usted dígame, Paul, ¿cómo vamos? Estamos bien con el tiempo, Santiago. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces puedo terminar así las ideas generales y eh, la idea de justamente el saber tecnosocial que lo trabaja Peirone, ¿no? Que uno lo puede ir a buscar, ¿no? De la Universidad, creo, de San Martín, si no me equivoco, que es un comunicador social y también un pedagogo. Él habla de cómo tenemos que hacer un salto de lo que en algún tiempo pensábamos en esto de la fluidez y la liquidez de la sociedad, ¿no? De que muchas de las cosas que vivíamos, ¿no? Que ahora permean las instituciones, las lógicas institucionales, digo esto, la familia, digo esto, no solo las instituciones, sino también las subjetividades, que ahora estamos ante, ¿no? El atrasamiento de la virtualidad, de que si vamos y le pedimos a un estudiante que busque información o que, ¿no? Sabemos de que puede consultarlo con Copilot, con Gemini, con cualquier inteligencia artificial generativa, con cualquier buscador, ¿no? Hay una ambigüedad, ya no hay certezas, todo es incertidumbre, ¿no? Ya todo es relativo, ya no hay cuestiones que sean, bueno, esto es blanco o negro, ¿no? No hay polarizaciones, ¿no? Todo está cambiando, todo está mutando. Antes todo era mucho más profundo, mucho más hondo, ir a las raíces, ahora todo se extiende, ¿no? Todo se
de horizontal, ¿sí? Todo hoy se horizontaliza, se plataformiza, ¿no? Esta idea de la plataformización de la educación también, ¿no? Ahora voy, accedo a un saber, ¿no? Accedo a un concepto, accedo a una práctica, accedo a una experiencia a partir de, ¿no? Una plataforma, a partir de un sitio web, a partir de una interactividad, ¿no? Con una, no sé, con un chatbot, con un sistema automatizado, ¿no? Ya no hay profundidad, ¿sí? Y lo global, que es lo que recién estaba hablando, ¿no? Esto de extenderse, ¿sí? De lo local, de lo nacional a lo global, a otros países. Hoy lo vemos mucho a eso, ¿no? Y muchas veces queremos como limitar a la escuela al contexto y a la comunidad, que no está mal, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que los estudiantes pueden ir un poquito más allá y abrir su horizonte en esto de, obviamente hay que formarlos, ¿no? Con habilidades que les permitan interactuar de manera segura, de manera confiable, ¿sí? En entornos digitales, ¿no? La navegación y la seguridad en el Internet, cuántas cosas que ya están más relacionadas con la alfabetización digital crítica, ¿sí? Diría Cobo, alfabetización digital crítica, la importancia del abordaje de la desinformación como la infoxicación, ¿no? De la información, como todo el tiempo estamos siendo bombardeados con fake news, ¿no? Y qué importante es, bueno, esto de lo líquido, de lo virtual, de lo relativo, ¿no? El machine learning, ¿no? El deep learning, ¿no? Cómo esto está permeando nuestra vida y qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con eso para no perder de vista que estamos formando un sujeto humano que va a tener que interactuar y que esté interactuando con máquinas, que esté interactuando con dispositivos, pero que no pierda de vista la importancia que tiene resignificar, ¿sí? El ser y el quehacer cotidiano. ¿Mm? Bueno, aquí está, ¿no? El avance de las tecnologías digitales, cómo se sincroniza la vida, ¿no? Hoy más que nunca nosotros abrimos una red social, ya no hace falta ir y acceder a un televisor, ¿no? De cable, sino que accedemos a cualquier plataforma, YouTube, una red social y tenemos la información que necesitamos, ¿sí? A un solo clic. Entonces, ¿de qué modo podemos aquello que se vive, aquello que se experimenta, porque es un mundo paralelo, el mundo del ciberespacio, ¿no? ¿Cómo llevar ciertas habilidades comunicativas, de interacción entre ellos, transferirlo y que ellos puedan ver en situaciones cotidianas, ¿no? Concretas de lo que se vive en un aula, ya sea un aula física o un aula virtual o digital o así sincrónica, ¿no? ¿Cómo podemos seguir fomentando, ¿sí? Prácticas comunicativas, prácticas de vinculación que no opaquen, ¿sí? La emocionalidad por un dispositivo, por un juego, por una aplicación o lo que sea, ¿no? Y también esto de la curación del contenido, ¿sí? Que los estudiantes podamos enseñarle qué es lo que hay que recortar, qué se sistematiza, qué es lo que es valioso, qué es lo que no, qué es lo que es certeza, ¿no? Qué es lo que están necesitando para el momento que están estudiando, ¿no? Tiene que ver con justamente la curación del contenido, seleccionar, sistematizar, recopilar, guardar, mostrar, compartir, que eso no es solamente copiar y pegar o ir y preguntarle a ChatGPT, sino que hay todo un trabajo que se hace por detrás y que es justamente el rol que tenemos los docentes de hoy, que no somos los dueños del saber, sino que somos los que facilitamos el, eh, el aprendizaje, ¿sí? Facilitamos, guiamos, orientamos, ¿sí? Bien. Tecnosociales, tomar la experiencia, el aprendizaje informal y lograr ingresarlo a la vida institucional. Hay saberes y habilidades que desarrollan los estudiantes en otros entornos, ¿no? En una red social con su celular, en Discord, en Twitch, no sé,
ahora todo el mundo gaming, todo el mundo del metaverso, ¿no? Cuántas cosas, inteligencia artificial y demás, que nosotros podamos eso, que ellos viven en esos entornos, que muchas veces lo hacen de manera acrítica, nosotros facilitar, enriquecer, ¿no? Con experiencias, con reflexiones, con preguntas profundas, curiosas, ¿no? Con preguntas que inviten justamente a poner en jaque la práctica esta, ¿sí? El saber este emergente tecnosocial para que pueda ser abordado de otra manera. ¿Mm? Buscar el equilibrio, por ejemplo, entre la tecnología analógica y la tecnología digital, digo yo, ¿no? Esto de volver a la magia de la escritura del papel, ¿sí? De escribir como una construcción más artesanal, una notita, visualizar una imagen, el trabajo en un taller manual, que no se elimine. Combinar en nuestra formación docente lo tecnológico en términos de digitalización, ¿sí? Pero también la magia de, bueno, de la escritura en un papel, en un cuaderno, el uso de la lapicera, el uso de un fibrón, el dibujo, ¿no? Cuántas cosas que nosotros podemos hacer aún estando bajo una mediación tecnológica, como en el caso hoy de esta plataforma, ¿no? La vida en los entornos digitales necesariamente debe ir acompañada de colaboración, de creatividad, de respeto, de criticidad, de asertividad, ¿no? De manejo de estrés, de mediación, de negociación, de manejo de conflictos, ¿no? Importancia encontrar el equilibrio entre ambas tecnologías. Bien, bueno, y quiero dejarles esta idea de, bueno, que me gusta mucho pensar la futuridad y la futurización. Este es un concepto que trabaja Ezequiel Gato, un filósofo argentino, que habla justamente de estamos, lo traigo a colación hablando de esto del enfoque tecnosocial como el modo en que tenemos que preparar, ¿no? Ante este mundo incierto, frágil, diría, ¿no? Los entornos BANI, los entornos VUCA, ¿sí? De tanto que se habla, ¿no? De este complejo en las metodologías ágiles, de pensar justamente la idea virtual de lo que puede acontecer. Necesita un punto de apoyo en el presente. Y esto es volver a enseñarles a los estudiantes, a los que se están formando como docentes y a los que están ejerciendo el rol docente hoy para brindárselo a su estudiantado, es tenemos que trabajar en el presente. No podemos vivir bajo campos restrictivos emocionales ansiógenos, ¿no? De lo que va a pasar mañana. El disfrute del hoy. Bueno, esto es un concepto que, ¿no? que se trabaja mucho, que es el famoso la atención plena, ¿no? O el famoso mindfulness, que tiene que ver con apoyarnos en el presente y disfrutar el aquí y el ahora, ¿sí? Que la futuridad sí va, ahí tenemos una imagen, un concepto de lo que puede pasar, pero eso que puede pasar está apoyado en lo que estamos disfrutando y viviendo hoy. ¿Cuántos hoy están en la clase, pero están pensando en la planificación o en que se tienen que levantar temprano mañana o hacer la comida? Un montón. Estamos todo el tiempo, ¿sí? Asumiendo responsabilidades en nuestra cabeza que no las hemos realizado para el mañana y no hacemos un punto de apoyo en el presente. Y bueno, y la futurización, el acto de proyectar un futuro, producir imágenes de futuro. Me gusta mucho esto porque me hace pensar en cómo este enfoque tecnosocial, este enfoque que viene justamente a combinar, a balancear, a equilibrar la inclusión de las tecnologías digitales con lo que implica eso, no es incluir un dispositivo en la escuela o incluir un dispositivo o poner un video o poner un piso tecnológico en una institución. Las tecnologías digitales como una práctica, ¿no? Como una actividad humana, donde se involucra a otros, donde hay una interacción, donde se comunica, donde se busca información, donde se produce, donde se consume, ¿no? Es decir, hay toda una cuestión en relación que ha venido, gracias a la tecnología, a acelerar procesos, a facilitar, a favorecer, a enriquecer, a nutrir prácticas que antes se podían hacer, pero no se hacían con la energía, con la vitalidad y con la fuerza y la rapidez, ¿no? Con las que se hace ahora,
gracias a esta idea de futuro. Y no sabemos qué puede llegar a pasar en breve, ¿no? Futurizamos, proyectamos acerca de acá, no sé, 10 años. ¿Qué pasará con la formación docente en Argentina, en Iberoamérica? ¿Qué imágenes tenemos de futuro en relación a los avances de la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales generativas, los métodos, ¿no? ¿Qué pasará en términos globales acerca de la formación de docentes, por ejemplo, ¿no? Bien, y terminando, les dejo esta frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con concluir, ¿no? La idea del enfoque competencial emocional y tecnosocial, que hay tres cosas, dice Benjamin Franklin, hay tres cosas extremadamente duras: el acero, el diamante y conocerse a uno mismo. Y con esto quiero decir de que hay un gran trabajo por delante de resignificación de todos mis colegas docentes, a la par, y también mío, de poder mirarnos, pero mirarnos con conciencia, apoyándonos en el presente hacia lo que va a venir, ¿no? Esta idea de futurización, y sobre todo que el conocerse a sí mismo es duro, no es nada fácil, es complejo y complicado, digo yo siempre, ¿no? Cuando entendiendo lo complejo como la integración de muchas partes. Porque nosotros utilizamos la complejidad como si fuera algo difícil. No, la complejidad es la interacción o la interrelación de muchas partes que se unen. Y lo complicado y lo difícil tiene que ver con que hay cosas que no están funcionando como deberían funcionar, que es otra cosa, ¿no? Entonces, complicado y difícil, complejo y difícil es conocerse a uno mismo. Y ese es el gran desafío que, bueno, les quiero dejar hoy a partir de todo esto que les compartí. Espero que haya sido nutritivo. Agradezco profundamente la invitación, la aceptación tanto de Alfredo como de Paul y de toda la red y de esta comunidad que seguro algo de todo lo que he compartido, bueno, se lo llevan para seguir, digo yo, rumiando, ¿sí? En su cotidianeidad, en sus escuelas, en sus instituciones, o profundizar un poquito más sobre algunos conceptos que he trabajado. Así que eso sería. Te agradecemos muchísimo, Santiago. Definitivamente nos dejas muchas cosas para analizar. ¿Quién se preocupa de los docentes? Realmente eso es algo que sí nos dejas muchísimo aquí para la mente flotando. Y también me quedo con lo que nos dice Yesid Puentes. Enseñamos primero con lo que somos, luego con lo que sabemos. Definitivamente muy acertado ese comentario también de Yesid. Te agradecemos de parte de quienes hacemos la comunidad Redie, Santiago, por este aporte, este webinar de esta tarde, esta noche, y te comprometemos para que en un futuro, pues, como tú mismo lo dices, en tu futurización, nos veamos nuevamente para seguir compartiendo estos temas muy relevantes y que nos dejan muchas cosas para reflexionar, ¿no? Nuevamente, Jessy nos dice, ¿no? Gracias a Santiago, temas profundos que en el día a día se nos escurren entre los dedos. A veces lo urgente no le da espacio a lo importante. Nos quedamos con esas frases. Una buena noche con todos, bendiciones, hasta la próxima en un nuevo webinar con Redie Ecuador y Redie Global. Muchas gracias, un abrazo enorme a todos. Gracias.